Y en la vez anterior habíamos revisado o visto, ¿verdad?, estas reacciones que están aquí, que son reacciones importantísimas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a proteger ciertos grupos funcionales, particularmente cuando vamos a hacer modificaciones en una molécula y tenemos el problema de que ese grupo funcional no queremos que se afecte con la transformación que vamos a hacer. Entonces, hablábamos de esta reacción, ¿verdad? Todos ven el cursor, ¿verdad? ¿Ven el cursor? Sí. Ok, perfecto. Entonces, hablábamos de esta reacción, que sería la reacción que contempla la adición de un diol al carbonilo, ¿verdad? Que es igual a como si agregara 2 moléculas de alcohol, solo que los hidroxilos en ese caso están sobre la misma molécula y protejo. Y ya sabemos que este hemdiol, bueno, no es un hemdiol, sino ¿qué sería? Que lo clasificamos ya de una vez como que cetal, acetal. ¿Alguien se acuerda? Un carbono con 2 oxígenos unidos a él y 2 grupos R. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? Acetal. Un cetal, ¿verdad? Porque proviene de la acetona y sabemos que proviene de la acetona. ¿Por qué? Porque el carbono que tiene los 2 oxígenos unidos a él tiene 2 grupos R. Si fuera un aldehído, el que le dio origen, o sea, si fuera un acetal, uno de estos grupos R sería que un hidrógeno. Entonces, bueno, formamos el cetal en este caso, que también puede ser un acetal, y lo protegemos la función, en este caso el grupo carbonilo de aldehído o cetona, y sabemos que este compuesto es estable a pH que básico, o sea, condiciones básicas. Vean que aquí nos lo decía la reacción, ¿verdad? Nosotros formamos este derivado en medio ácido. Entonces es estable en medio básico. Luego tenemos esta otra reacción que es simple y sencillamente que una sustitución nucleofílica, lo que tengo aquí. Estoy haciendo la sustitución nucleofílica sobre el silicio y me sale el cloruro. Eso es todo. Y en medio que básico. Y formo este trimetil, este derivado de silicio, este silano aquí. Y ya protejo ¿qué? El Profe, alcohol. disculpe. Luego tenemos que los ácidos carboxílicos, si voy a llevar a cabo Profe, una reacción donde tengo una base, por ejemplo, la primera reacción que voy a tener yo es ácido-base, por lo tanto, entonces, en ese caso no me sirve tener la función ácida, ¿verdad? Entonces la protejo ¿cómo? Transformando el ácido carboxílico en un éster. Y eso era haciéndolo reaccionar con metanol en medio ácido. Y después, en este caso, tenemos la protección de una amina también, que si la amina reacciona si la amina reacciona con lo que nosotros vamos a utilizar para hacer alguna transformación, tenemos problemas. En cambio, si la transformamos en una función amida, ahí tenemos algo que es que muy poco reactivo.
¿verdad? Y además que no es básico, a diferencia de la mina. Entonces, veamos ese tipo de reacciones en acción. Vean, por ejemplo, necesito que le presten atención a este compuesto de aquí, a esta ciclohexanona, y es que lo que se quiere hacer es, a partir de esta ciclohexanona, producir este compuesto. Vean que la diferencia entre uno y otro compuesto, ¿qué es? Que tengo en lugar del éster un alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasa, digamos, cómo transformo este éster en un alcohol? Definitivamente esto, ¿qué requiere? ¿Una qué? ¿Qué es lo que necesito Una para, reducción. perdón? Una reducción. Exactamente, una reducción. Entonces, en ese caso, ¿qué ocupo? Normalmente ya nosotros sabemos que para reducir un éster utilizo un reactivo como el hidruro de litio de aluminio. Pero si yo utilizo el reactivo de hidruro de litio de aluminio de una vez, ¿qué va a pasar? Voy a reducir tanto el éster como la acetona. Me dicen que hay una compañera que dice que está esperando que la dejen entrar, pero no tengo nadie en sala de espera. No tengo reflejado a nadie. Ok, les decía entonces que aquí tenemos ese problema. Para evitar lo que hago, porque si una vez utilizo el hidruro de litio y aluminio, que estos son condiciones básicas, ¿verdad? Porque esto es, además de dar hidruros, es una base muy fuerte. ¿Qué va a pasar? De nuevo, va a reducir tanto el éster como el grupo carbonilo de la acetona. Entonces, protejo la acetona formando este cetal y después hago la reacción. Como son condiciones básicas, nada le pasa a esto y tengo ya el alcóxido correspondiente y con solo que adicione agua, bueno, medio ácido acuoso, protono el alcóxido y elimino de una vez el cetal y ya tengo el compuesto que quería. Por ejemplo, analicemos este otro caso. ¿Qué es lo que quiero? Resulta que quiero otra vez esta ciclohexanona que tiene un alcohol aquí, lo quiero transformar en este compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre este compuesto y esto? Que el carbonilo pasó a ser ¿qué? Un alcohol. O sea, reduje también el grupo carbonilo. Pero además aparece ¿qué? Un nuevo enlace carbono, este de aquí. Aparece un nuevo metilo o un metilo en esa molécula. ¿Qué tipo de reacción me sirve para a la vez que forme un alcohol a partir de un carbonilo, puedo agregar un grupo alquilo? Bueno, aquí está una reacción con el reactivo de Grignard.
donde agrego esta parte, ¿verdad? Pero si yo utilizara el reactivo de Grignard en este compuesto, así como está, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener en esos casos? ¿Quién nos dice qué sucede ahí? ¿Se da de una vez la reacción? ¿Qué piensan? ¿Quién me puede decir qué es el reactivo de Grignard? Aparte de un excelente nucleófilo. Porque aquí sabemos que tiene una densidad de carga negativa sobre este carbono, ¿verdad? Si es que no tiene toda la carga. ¿Qué es? Eso equivale como a tener, ¿se acuerdan lo que lo habíamos visto? Tener eso ahí. Es como el equivalente de eso. Entonces, ¿qué sería lo primero que sucede si yo dejo ese compuesto como está? Ataca el carbono del carbonilo. O sea, analicemos. No puede, no puede. Hay otra cosa que sucede primero ahí. ¿Qué es esto además de ser un buen nucleófilo? Es un ácido. Es una base ¿Y es una base qué? muy ¿Débil o fuerte, fuerte? muy fuerte. Muy fuerte. ¿Tengo algún protón ligeramente ácido en esa molécula? Sí, el del hidróxido. El del hidróxido. Entonces, la primera reacción que tengo ahí, ¿qué es? Ácido base. Ácido base. Es decir, no voy a tener nunca la adición del Grignard al carbonilo. ¿Por qué? Por esto. Todo el Grignard se me va a gastar ahí. Es como cuando hablábamos la vez pasada de que no podemos tener una reacción de Grignard en medio acuoso, porque inmediatamente que echo a perder el Grignard, porque va a reaccionar con el agua. Entonces, si con el agua reacciona, desde luego que aquí va a reaccionar, porque la pKa, de nuevo decíamos, de un grupo como estos, ¿por dónde anda? Estamos hablando de 50. O sea, es algo muy básico. Cualquier protón que se le ponga al frente, si es lábil, eso va a ser lo primero. Y recuerden eso, que las primeras reacciones, si se pueden dar, son las reacciones de ácido base. Ok, entonces por eso necesito proteger el grupo hidroxilo, porque si no, no puedo llevar a cabo la reacción. Entonces la protejo como transformando el alcohol en ese derivado de silicio. Ahí está. Hago la reacción. Ahí está, se agregó bien. Ahora sí, porque no hay ningún protón ácido. Y agrego el ácido para protonar el alcoxio. Entonces, ojo con eso. Ustedes tienen que analizar muy bien todo.
porque ese es uno de los errores más comunes que cometemos. No fijarnos en toda la reactividad que tiene la molécula. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Resulta que quiero transformar este ácido carboxílico que tiene este alcohol aquí, ¿en qué? En un diácido. Ahora, donde estaba el hidroxilo, tengo que un ácido carboxílico. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos qué pasó de aquí a aquí, si contamos todos los carbonos, nosotros tenemos que ver siempre la diferencia que hay entre una molécula y a la que queremos llegar. Y nos dicen que se quiere llegar. Ok, la molécula de partida, ¿cuántos carbonos tiene? 4. 4. ¿Y a la que quiero llegar, cuántos tiene? 5. 5. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Necesito agregarle un carbono más. ¿Cuáles son las reacciones que tengo donde se adicionan carbonos, más carbonos? Que ya ustedes conocen. Grignard es una, acabamos de verlo. ¿Cuál es otra? La que está aquí, justo para agregar un carbono más, tenemos la opción de ¿qué? De hacer una sustitución con el grupo que cianuro. Esa es una posibilidad. Pero claro, para llegar al cianuro aquí, ¿qué pasa? El cianuro tendría que desplazar por sustitución nucleofílica a este hidroxilo. Puedo de una vez poner el cianuro a reaccionar mediante una SN2 o una sustitución nucleofílica en general al hidroxilo. Lo puede hacer. Porque vean que No. lo que ocupa es cianuro, ¿verdad? ¿Qué ocuparía? Se puede. ¿Qué piensan? No, porque se devolvería. ¿Y por qué se devolvería? Puede realmente el cianuro desplazar al hidroxilo. Vean que esto no puede estar en medio muy básico, muy ácido. Prácticamente tiene que estar básico. ¿Y cómo voy a sacar el hidróxido? Es muy difícil. Tendría que poner medio ácido para transformar esto en un buen grupo saliente. Pero si pongo ácido, ¿qué hago? ¿Pierdo el nucleófilo? ¿Verdad? Para empezar por ahí. Y por otro lado, un ácido carboxílico. ¿Qué va a hacer este ácido carboxílico? Protonarme el nucleófilo. Entonces, no puedo hacer esa reacción. ¿Qué ocupo? Deshacerme de qué? Del ácido carboxílico para que no me eche a perder mi nucleófilo. Y por otro lado, debo transformar el hidroxilo en un buen grupo saliente. Entonces, ¿cómo me deshago momentáneamente del ácido carboxílico? Bueno, formando su éster. Aquí está, medio ácido. ¿Verdad? Formo el éster etílico. Luego de que forme el éster etílico, transformo el hidroxilo en un buen grupo saliente. ¿Con qué?
con cloruro de tionilo. Transformo esto en un cloruro de el compuesto. Aquí está, y lo hago con cloruro de tionilo. Reacción de orgánica general 1. Y ahora sí, ya puedo sustituir en esta posición el cloruro e introducir el cianuro. Y de esa forma introduzco el carbono de más que necesito. Ok, ya se dio la SN, la sustitución nucleofílica. Este grupo no me va a atacar el carbonilo de éster porque es poco reactivo, ¿verdad? Y este es un nucleófilo que no es tan fuerte. Siguiente paso entonces, para eliminar el éster, ya sabemos que con calentamiento y medio ácido lo logro. Pero además, con estas condiciones, ¿qué pasa? Yo sé que el grupo nitrilo en condiciones ácidas con calentamiento, ¿qué? Me va a producir el ácido carboxílico correspondiente y ya lo tengo aquí. Entonces, vean qué útil esa protección. Vamos a esta. Tengo la anilina y la quiero transformar en paranitroanilina. O sea, únicamente ¿qué? Una sustitución nucleofílica aromática sobre el anillo, solo una. Si yo dejo la anilina y la someto y la nitro de una vez, ¿qué va a pasar? Se va a pegar en posición ortopar. Exactamente, voy a tener una multi sustitución, podría decir alguien. ¿Por qué? Porque ese grupo es, ¿qué? Un grupo muy activante del anillo aromático. Entonces voy a tener sustitución múltiple ahí. Se me va a pegar aquí en posición para y en orto a la vez. Entonces voy a tener, sí, nitros aquí y aquí, o con suerte en los tres. Bueno, una mezcla terrible. Entonces, para amortiguar la incidencia de este grupo sobre el anillo aromático, ¿qué hago? Lo transformo en un sustituyente que sea menos fuerte o menos activante para la sustitución electrofílica aromática. Entonces lo transformo en ¿qué? En una amida con el cloruro de ácido. Yo sé que el cloruro de ácido con una amina me forma la amida. Entonces formo la acetanilida y ahora sí, la nitro. Como este grupo es menos activante y además esto es más grande, las posiciones orto no van a verse sustituidas, o por lo menos tan sustituidas. Tal vez tenga un poquito, pero muy poco de la sustitución en posición orto. Muy, muy poco. Más bien va a ser para. Obtengo ya elimino la amida con ácido clorhídrico en agua calentando y luego base, porque cuando hago esto, elimino esto, pero me queda la amina que protonada en este primer paso. Entonces agrego un poco de base para desprotonarla, ¿verdad? Entonces vean qué útil proteger grupos, porque esos grupos o me echan a perder la reacción que quiero realizar, porque entonces por ellos no se me da, o puede ser que ellos reaccionen. Entonces es un problema, ¿verdad? De ahí esa utilidad. Esas 4 reacciones hay que tenerlas muy presentes. Porque nos va a tocar hacer secuencias sintéticas donde habrá que proteger para poder tener el resultado que uno quiere. Esta reacción se llama la reacción de Wittig. Es la reacción
del carbonilo, aldehído o cetona, con un hiluro de fósforo. Hiluro, bueno, o sea, doble enlace carbono-fósforo con 2 grupos ahí. Y vean lo que me produce. Esto de aquí era del carbonilo y esta parte en verde viene del hiluro. Es decir, con esta reacción que produzco dobles enlaces en el lugar donde estaba el carbonilo. Y aparte de eso, formo este compuesto de fósforo. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, está catalogado como una cicloadición. ¿Por qué? Porque forma momentáneamente un ciclo de 2 y 2, reaccionan 2 átomos de una molécula, 2 del otro, pero que al final no se mantiene el ciclo de 4, muy inestable, y me forma entonces el compuesto de fósforo y me deja el doble enlace. Entonces, vean aquí, claro, este par de electrones puede ir hacia el carbono, por eso puedo tener el carbono con carga, actúa como nucleófilo y a su vez el par de electrones que se enlazan al fósforo, se forma momentáneamente esta especie, un ciclo de 4, y se reacomoda este par de electrones para acá y este para acá para tener ese fosfato. El fosfato no, esa fosfina y ese doble enlace. Ok, ¿qué utilidades tiene esta reacción? Bueno, muchísimas, porque entonces paso de un carbonilo a un doble enlace. ¿Dónde estaba el carbonilo? Y resultan muy útiles ¿para qué? Para formar dobles enlaces terminales o exocíclicos. Ahorita vemos un ejemplo. Ahora, ¿cómo formo el hiluro de fósforo? Bueno, muy fácil, con trifenilfosfina. ¿Qué es esto? Trifenilfosfina. Una sustitución nucleofílica. Ya formo este compuesto y lo que me hace falta para tener la carga negativa aquí, que es una buena base, butil litio, en este caso, que va y me va a quitar precisamente un protón de aquí. ¿Por qué? Porque entonces puedo tener el doble enlace fósforo-carbono. Así es como se forman. Y entonces después hago reaccionar el hiluro con la acetona correspondiente. Entonces aquí está de ejemplo cómo una reacción de esta se puede utilizar para formar un doble enlace exocíclico, ¿verdad? Fuera del ciclo, en esta posición, que son difíciles de formar de otra forma, mediante otras reacciones. Entonces normalmente se va a utilizar esta reacción llamada la reacción de Wittig. Y bueno, aquí está ese compuesto con fósforo. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? Ok. Muy bien. Vean este ejemplo. Presten atención. Tengo el mismo sustrato, o sea, un aldehído aquí, un aldehído aquí. Vamos a ponerlos a reaccionar con 2 hiluros de fósforo. Está este. En este caso, obtengo
Ya sé, en los dos casos, mejor dicho, ya sé que formo un alqueno. Pero vean que en un caso formo el alqueno E y en el otro el Z. ¿Qué observan ustedes en esa reacción? Que el grupo R unido a la fosfina que formó el alqueno E es más voluminoso que el que formó el grupo que formó el alqueno Z. ¿Cómo fue la respuesta otra vez? Perdón, la respuesta del compañero. ¿Qué es lo que Sí, observa? que el grupo R que está unido al fósforo de Ujú. que formó el alqueno E es más voluminoso que el que formó el alqueno Z. Ajá, sí, pero ¿será eso? ¿Qué otra cosa observan ustedes? Eso es una buena observación, pero ¿qué más? ¿Qué más observan? Este y este es igual. ¿Y este qué tienen de diferente? El carbonilo, que no tiene carbonilo. Un carbonilo. ¿Y ese carbonilo tendrá algún efecto? Impedimento estérico. Ya dijo el compañero eso, pero ¿qué más observan? Aparte de estérico, ¿qué hay ahí? Resonancia. ¿Perdón? Resonancia. Resonancia también. Resonancia. Exactamente. Resonancia. Y esa resonancia tendrá su efecto. Que genera una carga parcial ¿A dónde? en el carbono del carbonilo. Una carga en el ¿dónde? ¿Dónde fue? Bueno, ya nosotros sabemos que esta normalmente tiene densidad de carga positiva y esta negativa, pero al estar esto aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo es el movimiento de los electrones ahí? Aquí está fijo. El par de electrones, al menos de este lado de la molécula, no estamos considerando esto, ¿verdad? Pero estos de aquí están entre el fósforo y el carbono únicamente. ¿Qué pasa acá? Se mueven hacia el oxígeno. Exactamente. Esto viene para acá
Esto puede venir para acá y esto puede venir para acá. Entonces hay estabilización por resonancia también, ¿verdad? Entonces resulta que cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, vamos a formar ¿qué? Este alqueno, que sería en este caso el más estable, ¿verdad? El alqueno trans era más estable que el cis, ¿verdad? Entonces, eso sucede en esa reacción. Entonces, ya sabemos que si hay un factor de estabilización, vamos a tener normalmente, principalmente, el isómero E. ¿Ok? De esa reacción, eso es lo único que hay que tener presente. Y sobre todo, considerarla para estos casos, principalmente. No digo que para los otros no, también. Pero si yo necesito un doble enlace exocíclico, como es el caso de este producto que tengo ahí, yo utilizaría esa reacción. Ok. Observemos esta otra reacción que tengo aquí. Vean que al igual que aquí arriba, en este caso, tengo un sistema conjugado, ¿verdad? Tengo un carbonilo donde en posición alfa y beta tengo un doble enlace. Y lo hago reaccionar con un nucleófilo. Ahí nada más me están diciendo nucleófilo, ¿verdad? Y como está escrito, pareciera indicar que fuera este tipo, ¿verdad? De nucleófilo. ¿Qué conclusiones sacarían ustedes de esa reacción que observan? ¿Qué dirían? ¿Cómo la justifican? ¿Cómo justifican esos productos que ven ahí? Ustedes. ¿Cómo lo justifican? Pues en la adición directa, el nucleófilo atacaría directamente al carbono del carbonilo Exactamente, muy y bien. en la conjugada atacaría al doble enlace. ¿Y por qué? Porque porque la estructura, la de origen, el reactivo, tiene resonancia. Entonces, en algún punto, el carbono más alejado del carbonilo podría tener carga parcialmente positiva. Ajá, muy bien. Vamos a escribir aquí lo que dijo el compañero. El compañero está diciendo que puedo tener esta situación, ¿verdad? Y que automáticamente esto se venga para acá. ¿Y qué ocurre?
esto. Entonces, ¿qué pasa? Que, como dijo bien el compañero, el nucleófilo puede venir acá. Pero también, como existe resonancia, el nucleófilo puede venir para acá. Entonces, en un sistema de estos, donde yo tengo un carbonilo alfa, beta insaturado, puedo tener tanto producto de la adición directa, es decir, sobre el grupo carbonilo, o de la indirecta, o más bien conjugada, y como lo dice el nombre, a raíz de que en un sistema de estos conjugados tengo esa situación. Puedo tener esas dos reacciones en dos sitios de la molécula. Para una molécula se dará mucho en un sitio, para otros en otra, o los dos. ¿De qué depende? De las condiciones de la reacción y del sustrato. Y desde luego el nucleófilo. ¿Estamos claros? Ok. Vean esta situación. El primer caso, un cloruro de ácido. Y tenemos en la posición alfa beta un doble enlace. Y en el segundo caso, una amida. Y también conjugada frente a un nucleófilo. Y vean los productos. ¿Qué les dice? ¿Qué les está diciendo esos productos a ustedes? ¿Cómo los explican? Profe, que el grupo que está en la posición del carbonilo, el sustituyente, tiene que ver con su estabilidad, que es más estable una amida que un cloruro de ácido. Ajá, sí, es más estable. Pero ¿por qué es más estable? ¿Por qué es más estable? ¿Qué más me puede decir? Está muy bien la observación. ¿Qué más puede decir usted de fondo ahí? Profe, ¿no es que la amida puede generar resonancia con el carbonilo y por eso se estabiliza? Ajá, ok, muy bien. Le quedó muy claro en la reactividad de los derivados de ácido, ¿verdad? Este es muy reactivo, ¿por qué? Porque el carbono carbonílico está muy electropositivo, ¿verdad? Porque ese cloruro drena densidad electrónica por efecto inductivo. En cambio aquí, usted lo acaba de decir, teníamos esta situación. Entonces, por eso es más estable una amida. Y por lo tanto, la densidad electrónica sobre ese carbono es muchísimo menor que esta. Entonces, el mismo nucleófilo, en el caso de arriba, ¿a dónde va a ir? Va a reaccionar sobre el carbono que tiene una densidad electrónica mayor. Y claro, voy a tener una
sustitución nucleofílica sobre el carbonilo, el derivado de ácido. Sin embargo, aquí, ¿qué sucede? Como bien dijo el compañero, aquí tengo esta situación, este carbono no tiene una densidad de carga tan alta. ¿Y el ataque dónde va a ser? Bueno, va a preferir una adición conjugada. Muy bien. Ahora observemos estas notas que puse aquí, que era para que no olvidáramos esto. Un nucleófilo fuerte, ¿qué pasa? Inmediatamente va a reaccionar. Entonces, el primer producto que se forma, ¿cuál va a ser? El producto que se da más rápido. Es decir, esa reacción va a estar bajo ¿qué? Un control cinético. Sin embargo, si yo lo que tengo es un nucleófilo más débil, el nucleófilo, por así decirlo, va a ser más selectivo, ¿verdad? No va a reaccionar inmediatamente, va a ser más selectivo. Por lo tanto, se dice que esa reacción está ¿qué? Controlada termodinámicamente. Es decir, al tener un nucleófilo que es más débil, que con calma va y elige dónde reacciona, va a producir que el compuesto más estable. En cambio, cuando el nucleófilo es más reactivo, va a reaccionar inmediatamente donde sea, donde, ¿verdad? Esa reacción va a estar controlada desde el punto de vista cinético. Esto también es muy importante. Esto de aquí. Si yo tengo una base fuerte, ¿qué pasa? Ya ustedes lo saben, una base fuerte, hay muchos nucleófilos buenos que son bases fuertes. ¿Qué va a pasar? Si es una base fuerte, va a ¿qué? A reaccionar, formar un enlace muy fuerte además, ¿y qué? No va a poder volver a salir. Entonces, no es un buen grupo saliente. Por lo tanto, entonces, esa reacción que va a pasar es una reacción irreversible, porque esa base, al ser fuerte, no es un buen grupo saliente después, ¿verdad? Y si lo que tengo es una base débil, aunque sea buen nucleófilo, ¿qué sucede? Como es débil, puede devolverse la reacción puede ser reversible. ¿Por qué? Porque esa base débil es un buen grupo saliente. Entonces, esos son dos aspectos a considerar, ¿verdad? A tener en cuenta, pero sobre todo a tener en cuenta cuando uno debe explicar algo, para usar esa terminología, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes saben, por ejemplo, que una base fuerte va a formar que, o sea, una base fuerte al final es un pésimo grupo saliente y una débil, excelente grupo saliente. Un nucleófilo fuerte, claro, va a reaccionar inmediatamente. Un nucleófilo débil es más controlado para reaccionar. Selecciona, por lo tanto, mejor en dónde reacciona. Entonces, a eso se le llama, ¿verdad? El control cinético y el control termodinámico. ¿Alguna preguntita?
Ok. Entonces, vean estas reacciones que tenemos aquí también. Analicemos. ¿Qué observan? Otra vez, ¿qué observan en esas reacciones? Vean que eso es importantísimo. Yo puedo llegar y ponerme a hablarles y decirles aquí todo, pero la idea es que ustedes analicen porque al final eso les va a tocar. Ustedes tienen que aprender a analizar. Con ese conocimiento que ya tienen, analizar lo que están viendo. Entonces, ¿qué pueden decir cuando ven los resultados de estas reacciones, los sustratos, los reactivos? ¿Qué pueden decir? Digamos, las diferencias más marcadas que encuentro es que los reactivos iniciales, uno es un aldehído y el otro es una acetona. Ajá. Que los productos finales, en uno solo se dio un tipo de adición, en el aldehído y en la acetona se dieron los dos. Los dos, y resulta que termina la reacción como qué, como esto, solo con el ciclohexanol. El resultado final es este. Ahora, ¿qué diferencia hay entre, muy bien lo que dijo el compañero, las observaciones, los reactivos son los mismos? Esa es la diferencia. Pero, ¿qué hay de diferente entre este sustrato y el otro? Disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre este sustrato y este otro? Los dos son grupos carbonilo. Lo que pasa es que uno es un aldehído y la otra una acetona. ¿Quién es más reactivo? El aldehído. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué es más reactivo Porque, el aldehído? porque la presencia del hidrógeno, más bien la ausencia de más carbonos, no le donan tanta densidad electrónica al carbono, al carbonilo. Y aparte tiene menos impedimento estérico. Exacto, tiene una mayor densidad de carga positiva aquí y menos impedimento estérico. Entonces, el aldehído es más reactivo que la acetona. Por lo tanto, el nucleófilo, en este caso, el hidruro, va a irse directamente donde hay una mayor densidad de carga positiva. ¿Verdad? Es más reactivo este grupo. Está con mayor densidad de carga positiva. En cambio, la acetona es menos reactiva. Al ser menos reactivo, voy a tener de los dos productos. Y resulta que, como hay suficiente de esto, ¿qué pasa? Y los dos reacciones se dan tanto en la posición beta como en el carbono carbonílico. Si tengo más de este reactivo, voy a seguir reaccionando tanto aquí como acá. Y al final tengo el ciclohexanol como producto. Entonces vean que ahí tengo una diferencia debido a ¿qué? A la reactividad del grupo carbonilo. Ok, muy bien. Y aquí, ¿qué dicen ustedes que puede estar pasando? Vean qué interesante. En el caso anterior ya sabíamos algo. Recordamos que la acetona es menos reactiva. Y por lo tanto, al ser menos reactiva, el nucleófilo va a llegar y ¿qué? Va a poder darse el lujo de reaccionar en varios sitios porque
el sustrato es menos reactivo. Y entonces tengo el producto de adición como el de conjugación. Pero aquí vean que se me está dando el típico que la adición directa, ¿verdad? Prácticamente en un 100%. ¿Qué será lo que está ocurriendo en esta reacción? Analicen la reacción. Vean que aquí, ¿cuáles eran los reactivos? Que al final el alcohol se usa ¿para qué? Para protonar el oxígeno que quedó como alcohóxido. Y aquí está también. La diferencia que lo está haciendo, esto. ¿Qué podría estar haciendo ese cloruro de cesio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede estar pasando? En el caso anterior, ¿qué era lo que hacía que se formara más el producto de adición directa? ¿Qué era lo que hacía que provocaba que se formara el producto de adición directa? ¿Cuál era la singularidad? En la primera cetona. Cetona. No, en el caso de la cetona o en el caso del aldehído. Sí, por eso. ¿Por qué aquí la adición era la adición directa? Porque el aldehído es más reactivo. Ajá. Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? ¿Qué está haciendo el cesio de alguna forma? ¿Cuál es el efecto que vemos del cesio ahí? El cesio está provocando que la reacción se lleve a cabo como adición. Y anteriormente, adición directa. Y anteriormente habíamos dicho que esa adición directa se daba por un asunto de reactividad, ¿verdad? O sea, Sí. en mayor cantidad. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? El cesio está provocando que el cesio es muy grande, por lo tanto ahí como cloruro de cesio actúa como base de Lewis o ácido de Lewis. ¿Cómo que actúa? Con ese dibujillo que hice yo. ¿Como base o como ácido de Lewis? Como ácido. Como ácido de Lewis, exactamente. Y entonces que está provocando que el oxígeno lo tenga positivo. ¿Qué va a hacer el oxígeno, por lo tanto, aquí? Esto. Ese va a ser el primer movimiento. Entonces, al estar sucediendo esto, después seguiría el siguiente paso, ¿verdad?
Al estar sucediendo esto, ¿qué sucede? Inmediatamente el borururo de sodio reacciona en esa posición. Esa es la justificación que se da en esa reacción. Es decir, cloruro de cesio actúa como ácido de Lewis y por lo tanto hace que la posición, el carbono carbonílico esté más electropositivo y se me dé ahí la adición. Vean lo que hace esto. Eso es lo que, como lo están justificando. Ok, es una cosa ahí para que ustedes lo tomen en cuenta y vean una situación. Muy bien. Analicemos estas otras dos reacciones que tengo aquí. Sí, estas dos. Igual, analicemos. ¿Qué ven? ¿Qué observan? Sustrato. Cetona. La de abajo, aldehído, esta de aquí arriba. Reacción. Un griñar, pero es bromuro de metilmagnesio. Y aquí es bromuro de fenilmagnesio. O sea, una reacción de Grignard. En el primer caso, ¿cuál es el tipo de producto? El producto de adición directa sobre el grupo carbonilo. En este caso, aquí el grupo carbonilo intacto y la adición se llevó a cabo ¿en dónde? En la posición beta. ¿Verdad? ¿A qué se debe la diferencia? ¿Qué creen ustedes? Podría ser, en primer lugar, por la reactividad, que el aldehído es más reactivo que la cetona de abajo. Y segundo, por el volumen del sustituyente alquílico, bueno, en este caso, o sea, el grupo R del Grignard. Y el grupo R que tengo aquí, ¿verdad? En la acetona. Muy bien, sí, es un asunto de reactividad, pero lo que más pesa ahí, aunque sí la reactividad muy bien, es que el efecto estérico, exactamente, muy bien. Efecto estérico. Ok. Y veamos este caso. Este de aquí es un reactivo también similar al reactivo de Grignard, solo que se llama el reactivo de Gilman. Y como tal, aquí tenemos cobre y litio, quiere decir que aquí, si no tengo una densidad, si aquí estos están con densidades de carga positiva, ¿verdad? De fijo, este es el que tiene que estar negativo, si es que no tiene la carga. De hecho, se ha visto que el reactivo de Gilman es más suave, es decir, la densidad de carga negativa sobre el alquilo que tenga, en este caso el carbono del metilo, es menor que la que tengo aquí. Es decir, que el reactivo de Grignard es más reactivo que Gilman. Entonces, aquí que tengo en juego, ¿a qué se debe la diferencia?
al usar dos reactivos organometálicos. Tanto Gilman como Grignard se dice que son reactivos organo por la parte orgánica, metálica porque tienen un metal, magnesio para Grignard y cobre y litio para Gilman. Entonces, ahí la diferencia, ¿cuál es? La reactividad del nucleófilo, que como es más reactivo, va y reacciona inmediatamente sobre el carbono carbonílico, que es donde esperamos que haya mayor densidad de carga. En cambio aquí, Gilman no es tan reactivo como el Grignard. Entonces, ¿qué? Favorece la adición conjugada. Este es un ejemplo de algo que dijimos previamente, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda aquí? Perdón. Vean que es muy importante ir al día, ¿verdad? Porque así cuando estamos en estas sesiones de trabajo, van a comprender mejor las cosas. Esa es la clave.